Así que después de 6 meses más o menos, nos encontramos. eh, y bueno, agradecido porque se dan las circunstancias para poder reanudar, ¿no? Los estudios a pesar de los meses, como ustedes ya saben, meses de aquí, al menos de manera familiar y personal, fueron meses un poco difíciles, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios tiene el control de todo, y bueno, aquí estamos de nuevo. Así que voy a pedir, como solíamos hacer antes, que si Ramoncito nos pueden ir en oración para poder iniciar el estudio del día de hoy. Oramos, oramos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más, agradecidos por este tiempo, Dios, por la vida, la salud, el poder estar reunidos como hace 6 meses, Señor, en estudios por este medio de comunicación, Señor, en el Zoom, poder aprender más de tu palabra, Dios. Eh, Sabemos que estamos en este mundo expuestos a infinidad de situaciones, enfermedades, eh, problemas económicos, problemas de convivencia, infinidad de cosas, Señor, que nos toca pasar. Y hay veces tomamos decisiones en que le damos prioridad y queremos solucionar de una manera rápida nuestros problemas, pero sabemos y confiamos en que para ti nada es imposible y nos ayuda, Señor, a solucionar nuestros problemas, nuestras situaciones. Y aquí, una vez más, reunidos con un único propósito de aprender de tu palabra, comentar entre los hermanos las situaciones que pasamos, eh, cómo el Señor obra en nuestras vidas, ¿no? Qué bueno que Julio ya esté más tranquilo con los problemas de su esposa, con la salud de su esposa, pero tú eres un doctor por excelencia que la está levantando, curando y la vemos cada domingo, Señor, que se va restableciendo su salud, la vemos más animada y el entorno familiar también, porque incluye mucho las situaciones difíciles y adversas en los hogares. Y por experiencia, Dios, sabemos que es así, pero para ti no hay nada imposible y seguimos adelante. Y aquí estamos, Dios, empezando una vez más este estudio que no ha sido un descanso porque lo aprendido lo hemos tenido que ir aplicando en nuestras vidas, Dios. Marcar la diferencia, lo bueno y lo malo, qué es lo que te agrada a ti y lo que no también, Dios, y poder enseñar a nuestro entorno eh, todo, todo lo que tu palabra dice. También, Dios, quiero pedirte que des paz y tranquilidad a los familiares de la hermana Carmela, Dios, por el fallecimiento de su mamá y seguro que hay mucha pena, mucha tristeza, pero es una situación que nos toca pasar. Como a veces decimos, no hay nada, no, nada es eterno en este mundo. Y hay veces con personas ya mayores de edad, avanzados de edad, Dios, condolencia en nuestro cuerpo y no le tomamos a veces la dedicación, pero Dios sabemos que tú nos das la paz y la tranquilidad y a los que estamos en el camino del Señor en Cristo sabemos que tenemos salvación y vida eterna. No resignados de que tenemos que morirnos, sino que tenemos paz y tranquilidad en este mundo para poder sobrellevar nuestras dolencias. Y también, Dios, pedirte por los familiares, por la hermana, Dios, por su familia, por el hermano José, y también el resto, Dios, de familiares que debe estar triste. Solo entender, Dios, cuál es tu propósito, por qué todavía nos mantienes con vida, los que quedamos, estamos vivos. Y Dios, entendemos que tu palabra tiene que ser divulgada y ese es nuestro compromiso contigo, Dios. No tenemos a nuestros seres queridos, pero te tenemos a ti, Dios, que nos fortalece, nos ayuda y nos levanta para seguir adelante. Gracias por todo, Dios, y gracias por este tiempo de poder retomar una vez más estos estudios para mantenernos en paz y en comunión contigo. Gracias, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, antes de comenzar en la clase estábamos viendo que hemos visto todo lo malo, ¿no? Todo lo que un ser humano puede hacer para perder, ¿no?
¿no? El acceso a la salvación, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de frutas, ¿no? Vamos a hacer una clase de frutas, ¿no? Los dones, los frutos del Espíritu. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a leer ese texto. La idea es hacer dos versículos, pero siendo realistas creo que vamos a hacer uno, pero vamos a leer dos, porque son dos versículos los que nos hablan de... ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, aquí tenemos que estamos en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, ¿sí? Vamos a leer primero, que son los que nos hablan específicamente del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Entonces, en Reina Valera Contemporánea dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Reina Valera Ajá. 60 dice lo siguiente, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está en la Reina Valera está, tanto la del 60 como la contemporánea, es prácticamente igual, ¿no? NBI, en cambio, ¿no? Dice el texto, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, ¿no? Ahí usan sinónimos, pero prácticamente es lo mismo. Por último, la Biblia de las Américas dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿No? Entonces vamos a conversar un poquito de lo que acabamos de leer. Y vamos a comenzar con el primer fruto, ¿no? Del espíritu, ¿no? Ojo que ahí en el texto dice fruto, ¿no? El fruto en singular, pero menciona varias cosas, ¿no? O sea, es un solo fruto en diferentes matices, ¿no? O sea, todas esas características del fruto del espíritu son las que deberían, ¿no? Tener el cristiano, ¿no? Entonces, un árbol, ¿no? Por qué se usaría este ejemplo de fruto, ¿no? Porque acuérdense ustedes a quién estaba dirigido, o el nivel, mejor dicho, económico, cultural de las personas que conformaban la iglesia en el primer siglo, ¿no? Eran personas que se dedicaban al campo, ¿no? Que se dedicaban a, ¿no? A la ganadería de repente, ¿no? Eh, gente de pueblo, gente pobre. Entonces, dar ejemplos eh, como los que usaba Jesús, ¿no? De las ovejas, ¿no? Si su oveja se pierde, en este caso que usa Pablo, ¿no? De los frutos, ¿no? Entonces son ejemplos que una persona de ese tiempo común, silvestre, podía entender, ¿no? Y nosotros también, dicho de paso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un árbol que da fruto, entonces cada árbol da fruta según su género, ¿no? ¿No? La naranja va a dar naranjas, la manzana dará manzanas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha estado cometiendo, lo que vimos anteriormente, obras de la carne, que son, valga la redundancia, son carnales y no espirituales, ¿no? Eh, entonces, cerca del principio de la historia bíblica, Dios miró la maldad del hombre y vio que todos los planes y pensamientos de su corazón, del hombre, eran siempre hacer el mal, ¿no? O sea, es nuestra, en otras palabras explicado, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, si vemos un poco más allá, ya que estamos estudiando Génesis con César, y recordamos que en Génesis 6, ¿no? Por el diluvio, el texto bíblico dice que Dios inclusive lamentó el haber creado al hombre, ¿no? ¿No? Y eso le dolió su corazón, ¿no? Eh, eh,
Entonces Dios dijo en Génesis 6:3, ¿no? O estoy haciendo un poco No, un previo para entender lo que vamos a hablar después, ¿no? Eh, Dios dijo en Génesis 6:3, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, ¿no? Entonces el Espíritu Santo de Dios simplemente no podía soportar, ¿no? Ver la gloria de coronación de su creación, que fue, ¿no? El ser humano fue hecho a la propia imagen de Dios. Pero este hombre va cayendo más bajo y más bajo en el profundo abismo del pecado, ¿no? Entonces, Dios le duele tanto ver al hombre constantemente cediendo sus propios deseos de corrupción y abandonando su estado designado por Dios. ¿Cuál es el estado en el que debería estar el hombre? ¿No? Dios, ¿qué quiere para nosotros? Estemos con Él, ¿cierto? Entonces, hay que restaurar al hombre, ¿no? Al ser humano, hay que restaurarlo. Entonces, Dios nos da, ¿no? Su espíritu, ¿no? Entonces, eh, aquí hay acá hay dos ideas que se confrontan. Las obras de la carne que lo vimos en la última vez que estuvimos juntos aquí en Zoom, se confrontan con los frutos del espíritu, ¿sí? Porque, por ejemplo, el texto en 5:17 dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar de los frutos del espíritu, ¿no? O el fruto del espíritu, ¿no? Como dice el texto, ¿no? En singular. ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Vamos a comenzar por el primero, que es el amor, ¿sí? Ujú. ¿Qué amor? Acuérdense que en griego hay 4 tipos de amor. Moniquita, buenas noches. Pilar, ¿cómo estás? hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quise interrumpir, No, no pero hay problema, pueden interrumpir. Entonces, con todo, buenas noches. vamos a hablar del amor, ¿no? En griego hay 4 palabras para amor, pero el amor de que o sea, el amor ágape, correcto, ¿no? Entonces, el amor ágape es el que comienza esta lista de virtudes, de estos, ¿no? De estas características del fruto del espíritu, ¿no? Eh, y es uno, ¿no? Como les decía, es uno de los 4 tipos de amor identificados en el griego, ¿no? El griego koiné, ¿no? Ahora, de todas estas, ¿no? De todas estas formas, ¿no? De estos 4 tipos de amor que hay en griego, ágape es la forma más sublime del amor, ¿no? Que es el amor que emana de Dios, ¿no? Ahora, analizando otros textos bíblicos para comparar qué es lo que significa este amor ágape, ¿no? Por ejemplo, Juan, ¿no? Usó este sustantivo junto con el verbo relacionado agapao, ¿no? Varias veces cuando, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4, 16-19, dice lo siguiente, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Dios es amor, ¿no? Y en el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Nosotros lo amamos a Él, o sea, a Dios, porque Él nos amó primero, ¿no? Acuérdense ustedes lo que les comenté el día domingo, ¿no? Siempre está en las escrituras, Dios es el que hace primero las cosas, ¿no? Dios nos da la salida al pecado, ¿no? Desde el principio de los tiempos, dice las escrituras, ¿no? Dios manda a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿no? Dios toca la puerta, ¿no? A nosotros. No tenemos prácticamente
la parte activa, ¿no? de nuestra salvación. Nosotros respondemos un llamado, ¿no? Entonces, acá lo que en 1 Juan también, también lo que dice 1 Juan sobre el amor, ¿no? ¿No? Nosotros lo amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, ¿no? Entonces, ágape, ¿no? Cada vez que diga ágape, usted a su cabeza tiene que imaginar ese amor, tiene que trascender el mero afecto, ¿no? Entre los seres queridos, ¿no? O sea, no es porque yo quiero a mi amigo, no es así, ¿no? El amor árabe se esfuerza por actuar en beneficio de los demás, incluso de los enemigos, ¿no? ¿No? Eh, si nosotros citamos, por ejemplo, Jesús diría y enseñaría a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículos de 43 al 48 lo siguiente, ¿no? Que es un pasaje conocido por todos nosotros, pero vamos a leerlo para entender más de lo que significa este amor ágape, ¿no? Mateo 5, versículos de 43 al 48 dice, ustedes han oído que fue dicho, ¿no? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quien los persigue, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Curioso que se mencione aquí, ¿no? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos cuando quien escribe esto o quien está es Mateo, ¿no? Y Mateo ya sabemos que era cobrador de impuestos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Dios, ¿no? Actúa en beneficio de todos, ¿no? Incluso de sus enemigos, los injustos. Sus hijos son llamados a hacer, entonces, nosotros, sus hijos, estamos llamados a hacer lo mismo que él, ¿no? Ahora, en un esfuerzo por promover la unidad en una iglesia dividida, ¿no? Eh, Pablo describió para los corintios, ¿no? Acuérdense ustedes cuando estudiamos 1 Corintios, ¿no? En qué estado se encontraba la iglesia, ¿no? Eh, Describió entonces Pablo la naturaleza desinteresada del amor ágape, ¿no? Eh, en 1 Corintios capítulo 13, versículos de 4 al 8, dice lo siguiente. Entonces, acá añadimos más características que tiene este amor ágape, ¿no? El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Y es curioso que este pasaje se lee en los matrimonios, ¿no? ¿No? Usualmente se lee en los matrimonios, pero no habla del amor de pareja, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? El amor de pareja debería llevarnos a esto también, pero acá habla de amor hacia el prójimo, ¿no? Así ese prójimo no te caiga también, ¿no? ¿Sí? Entonces, además, ágape es benéfico y compasivo, ¿no? Estas características del amor fueron moldeadas por el Señor Jesús, que fue movido con compasión cuando sirvió a otros, ¿no? Además, ágape tiene que ser siempre puro, como Pedro amonestó a sus lectores. Acá citamos otro texto para entender qué es el amor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, que dice, y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿no?
Por último, ¿no? Y si tienen alguna pregunta me dicen, para cerrar este del amor, el amor es producto del nuevo nacimiento, o como diría Pablo, un fruto del Espíritu. Eh, ¿Nosotros podemos dar fruto del Espíritu si no somos bautizados? No, No, ¿no? ¿Verdad? Porque tendríamos que tener de guía, nosotros ser morada del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de principio somos desobedientes. ujú. Ya, ahorita vamos a responder preguntas. Hay un segundo. En realidad, entonces, para cerrar, es el más grande y exaltado de todos los atributos espirituales. Aquí arranca la lista con, entre comillas, el más importante de estos atributos, ¿no? Que Dios ha puesto a disposición para sus hijos, ¿no? Entonces, es incomparablemente mayor que los dones carismáticos temporales, ¿no? Que abordó Pablo en su carta a Corintios. Ahora, ¿de qué dones carismáticos temporales estamos hablando? De los dones, ¿no? O sea, los dones del dones de lengua, de profecía, ¿no? O sea, los dones que daba el Espíritu Santo que eran de manera temporal, ¿no? Eh, el amor es mucho más grande que eso, ¿no? Que lo que mencionaba Pablo en 1 Corintios, ¿no? Es incluso más, ¿no? Es superior a la fe y la esperanza, ¿no? Entonces, se entiende, eh, lo que pasa es que nuestro idioma español, amor solamente es una palabra, ¿no? Y en estos tiempos que corren, mal usada, ¿no? Pero ahora cuando leamos amor en nuestras Biblias, ya entendemos todo lo que ello implica, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Entonces Sí, sí, seguimos. yo. Sí, sí. Dime, Espérate, Moniquita. espérate. Me espero. Dime, Moniquita. Este, no sé, yo discrepo el hecho de que solamente quienes nos hemos bautizado tenemos el fruto del Espíritu del amor, porque yo conozco gente que no y tiene más amor que un cristiano. O sea, lo sabe demostrar y, y bueno, siempre está considerando de que eh, el vínculo perfecto es el amor, como lo dice la Biblia, ¿no? Ujú, Y porque conozco una amiga muy, muy cercana a mí que ella habla así, ¿no? De que nosotros tenemos que dar amor y ella no es cristiana, ¿no? ujú, Entonces, es muy amorosa con los niños, no, no trata de meterse en ningún problema, siempre trata ahí de calmarme, Moniquita, que no tienes que estar ahí comprendiendo que es nueva, no sabe, que entonces, cosas así, ¿no? De que realmente no es solamente considerar de que tú tienes el amor por ser bautizada, pero hay que saber demostrar el amor que el fruto del espíritu, hay gente que no lo sabe demostrar. De repente lo tiene, pero te habla con mucha dureza o te recrimina o que no, o será porque, bueno, ¿no? Así es su forma de ser, pero claro, pero ojo que de repente estamos confundiendo o sea, arranquemos con la premisa que el amor viene de Dios, ¿no? Y a claro, veces confundimos amor con ser empáticos, ¿no? Entonces, hay mucha gente, yo también conozco mucha gente que es empática, muy polite, ¿no? O sea, muy, ¿no? Calma las aguas, ¿no? Muy paciente, muy compasiva, pero eso es producto de ser a veces empático, que también es, yo digo que para vivir en sociedad tú no tienes que ser empático con las personas de tu alrededor, porque si no, a veces uno dice, no, oye, ¿por qué este pata me grita? ¿No? ¿Por qué me agrede? ¿No? ¿Por qué está colérico? Pero tú no sabes lo que esa perpeta esa persona pasa en su casa, ¿no? ¿Qué problemas personales está atravesando? Entonces, no es que yo lo ame, sino que simplemente soy empático con las personas a mi alrededor, ¿no? O cuando uno, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? A veces está uno en el trabajo y dice, no, pero
a ver, todos hemos sido nuevos en el trabajo y no sabemos, hay que tener, eso es ser empático, ¿no? Pero si el amor, y de nuevo, si consideramos que el amor proviene de Dios, ¿no? Acá, por ejemplo, es el dar la vida, darlo todo por, no solamente por el prójimo, que el prójimo puede amarte o puede ser tu enemigo jurable declarado, ¿no? Entonces, yo no dudo que esa es una forma de amor, de repente, de amor de filos, ¿no? Por eso digo que el contexto del griego hay Hay muchas varios formas, tipos. hay varios tipos de amor, ¿no? Por ejemplo, el amor filos es el amor de hermanos, ¿no? De amigos, ¿no? Este, ¿no? Mientras me llevo bien con esa persona, pues yo la quiero, ¿no? Pero si ya esa persona me empieza a agredir, ¿no? Hay pruebas, ¿qué clase de amor tienes tú? ¿No? Entonces, yo no quiero decir que esta persona, pues, vayas a molestarla a ver si te sigue queriendo, ¿no? Pero lo que voy es, eh, eh, hay que considerar que siempre el amor, por eso digo, el amor ágape es el que viene de Dios, ¿no? El amor incondicional. Dime, sí, Ramón, que estás con ganas Sí, de no, hablar. yo lo que quería yo, en el caso del ejemplo que da la hermana, a veces parte por la crianza, ¿no? Ujú, Los valores que te han dado en el hogar, ¿no? De hecho, tendrían que ser de repente, si no son cristianos, son católicos que están muy apegados a su iglesia, en donde también enseñan, ¿no? La amistad, la unidad, el compañerismo, y todo eso se enseña, pero eh, básicamente dentro de un comportamiento, dentro de la sociedad, que todos somos buenos, barre bien tu vereda, no le tires la basura al vecino, y un montón de detallitos que eres bueno, ¿no? Tienes valores, mi papá, mi mamá me enseñaron así, pero es que eso es parte de un inicio en donde todos lo hemos experimentado, ¿no? Pero como recalca Julio, ¿no? El amor ágape es ya el que proviene del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos el amor del Señor? ¿No? Obedeciendo, arrepintiéndonos, bautizándonos, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu Santo es que va a aflorar más, ¿no? Ese amor del Señor hacia el prójimo, ¿no? Entonces, vemos infinidad de gente muy buena, dadivosa, generosa, infinidad de cosas. Verdad, pues no son cristianos, ¿no? Y hasta a veces son ejemplos para nosotros que tienen un mejor comportamiento dentro ujú. de la sociedad y de todas las cosas, ¿no? Pero es que nosotros hemos sido así, pero es que no teníamos a Cristo, ¿no? O sea, siempre hemos sido, o sea, yo dentro de mi infancia, pues, siempre mi mamá, mi papá toman como le decíamos, pan de Dios, ¿no? Mm. Pero después se bautizaron, me bauticé, se bautizaron, entonces ya tenemos a Cristo y nuestro comportamiento ya lo damos en base a una enseñanza y al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, pues, ¿no? O Ujú. sea, esa es la diferencia, ¿no? Ahora vas a ver de repente como dice, no, más bueno que yo, pero es que le falta ese detalle, ¿no? O sea, dice, a veces criticamos, ¿no? Pero de repente van a ir al cielo antes que nosotros, porque el Señor es quien va a juzgar. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para obedecer, ¿no? Para cumplir, para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y en base a eso es que vamos contentos, ¿no? Porque si vamos a estar fijándonos entre uno y otro, no, vamos a tener Claro, nosotros no muchos juzgamos, pero conflictos. tenemos un espejo, ¿no? El espejo Sí, de la palabra, ¿no? ¿No? O sea, la ya, ley, o pero sea, como nosotros decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de la ley en hebreo decíamos, la ley es el espejo, ¿no? Entonces, pero ya, también la palabra de Dios es espejo de nuestros actos, entonces sabemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. Otra cosa es que, como tú decías, ¿no? La crianza, entonces, eso quiere decir, la moral, ¿no? La moral occidental, ¿no? Nosotros consideramos que nuestra cultura, en cierta forma, es una cultura occidental, ¿no? Ahora que está de ujú, moda hablar de los judíos y los árabes, ¿no? Entonces, nuestra cultura occidental está totalmente basada, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Entonces,
el mínimo de respeto, convivencia, todas esas normas que de repente están grabadas en nuestra cabeza por defecto, como decimos, o sea, eso ya está como en nuestro chip desde que nacemos, ¿no? O intentamos que estén en nuestro chip, en los chips de nuestros hijos, ¿no? Oye, respeta, saluda, no lastimes, no pegues, ser respetuoso, ¿no? Todo eso son construidos sobre la moral cristiana, ¿no? Entonces, así los que no creen o no creen tienen mucho que agradecer, ¿no? Al cristianismo por ser el pilar de la moral occidental, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo otros frutos que van. Sí, Mónica, Espérate, dime. espérate. No te digo que solo vamos a hacer un versículo y ya, vamos a hacer un versículo Sigue, nada más. Mónica, sigue, Mónica. que- Es que quiero concluir como la definición Ujú. del fruto del amor, o sea, como que de acuerdo a lo que tú dices, es que uno tiene el fruto del espíritu del amor en la medida que es de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, el hecho de haber uno sido bautizado, el hecho de poner la otra mejilla, el hecho de dar la vida por los demás, o sea, tiene su connotación de esa Es manera claro, para es claro. poder... Y, Acuérdate, y Juan des- 3:16, ¿no? Porque de ¿Cuánto tal amó manera, Dios al mundo? ¿Cuánto amó Dios al mundo que me dio a su hijo a morir? ¿No? hasta Cosa esa, que ¿no? hasta ese punto, ¿no? Hasta Entonces, ese punto. ¿no? Y de pagar precio que él no cometió, ¿no? O sea, es como decir, eh, hace poco, hace una semana, 2 semanas, vi que un, un señor fue a la cárcel en Estados Unidos por su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo, uno era menor de edad y dos, su hijo había matado a alguien en un accidente de tránsito Ah, porque no, irresponsablemente el papá le prestó la llave del carro y mató a alguien, ¿no? Entonces, no, no sé cómo, porque cada estado tiene sus diferentes normas, ¿no? Él dijo, no, yo voy a la cárcel por mi hijo no cometió un error, pero yo, o sea, y él efectivamente, pero la ley le permitía que por ser en cierta forma el responsable, Pues dice la indirecto o indirecto, porque debe- prestó el auto, debería ser. ¿no? ya, Él se sacrificó porque este, bueno, es por que en su hijo, realidad ¿no? no se para, sacrificó, Debería ser. sino que Eso la ley es así, o sea, él tenía que irse preso, ¿ah? O No sea, tanto, pero porque cuando hay creo que cuando ya hay muerte de por medio, que si tiene 16 años ya te pueden considerar como mayor, ¿no? claro, Claro, pero, o sí, sea, pero pero ¿quién la le dio la llave, irresponsabilidad no? de darle, claro, de había la opción, darle, ¿no? bueno, ahora, yo iba un poquito más allá dentro del ambiente ya cristiano. ¿Qué tanto? O sea, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Y ese es el tope, ¿no? Pero ¿qué tanto un cristiano tiene que ver, por decir, una relación familiar, ¿no? Eh, que te presté plata, que no te pagué, que sí, te ofendí, ya al final entiendo que ya hasta aquí, ya no me debes nada y yo te perdono y ya está. ¿Tendría que volver la relación a ser la misma que hace años atrás? Acuérdate de Donde se Corintios, compartió, acuérdate de perdón, Corintios, ¿no? ya, Vivir en paz y hasta donde se pueda, por ¿no? eso, a eso voy. O sea, porque en una reunión que hubo, o sea, no, entonces, o sea, te tengo que pagar para que me perdones. No, no No, me tienes que pagar, pero la relación no es la misma, porque me debes o ya no me debes porque te perdoné y bien, y darlo por olvidado, no te preocupes. Pero tengo que compartir la misma amistad, la misma confianza, ir aquí, ir allá, te recibo en mi casa, voy a tu casa, como la amiga de mi volver hija. a hacer lo mismo que antes. ¿Mm? No sé la O- pregunta, ¿verdad? Ese es un dilema, ah, un por eso dilema te digo, o sea, pero como dicen, pero de tal manera amó Dios al mundo, está bien, ese es el ejemplo, el Señor, su Hijo, lo dio todo por nosotros, pero la realidad, ¿no? La realidad de una situación, y ese es un ejemplo, infinidad de ejemplos, ¿no? claro, sí, Depende de sí. cada hogar, de cada familia, tiene con cosas particulares, ¿no? No lo dejes entrar porque
se puede perder las cosas, ¿no? Ah, Pero la palabra también nos dice que llevar la convivencia de manera pacífica, ¿no? por eso no le abro la puerta. Pero tú no le vas a hacer, tampoco le vas a, bueno, le tienes que perdonar, ¿no? Si ya, pero si en No, ti sí, está, si en ti está ya. poder, a perjuicio de uno, porque yo creo entender tu punto, ¿no? A veces el solucionar un problema o llevar la convivencia en paz, a veces es a perjuicio de uno mismo, ¿no? Así, bueno, ya, está bien, ya, ¿no? Está bien. Y solucionas el problema, pero tienes que mantener también, la paz y la concordia, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, Porque lógico. porque tú estás dando también con eso testimonio de cristiandad, porque si empiezas a ser conflictivo, ¿no? Ah, Tienes no, que no, dar. pero o sea, Hay que no vamos a crear problemas, por eso testimonio ya de, se dio por testimonio cancelado, o sea, de vamos amor, pero yo iba a amor esa y paz. unidad, a ese grupo humano, esa amistad que había en años anteriores, un poco difícil retomarla. Mm, Pero, a ver, yo conozco gente que entre hermanos a veces se pelea más, entre hermanos, ¿no? sí, Y yo he tenido oportunidad de conversar con ellos y decir, bueno, mi hermano es así, y bueno, con toda la razón puede decir, mi hermano sí, cometió errores, todo, pero yo lo sigo amando a mi hermano, No, acá lo ves. pero se porque reúne con el hermano, van a reuniones, comparten cenas, Sí, de pues, repente bueno, diversiones. Dios ha dado las basta, pues, circunstancias para que así no que pase sí, eso, mira. Allá Interesante, ¿no? también. Sí, sí, Interesante. sí. O Porque sea, cuando por uno, la paz y tranquilidad de cada uno quien. dice no, porque dice, oye, pero mira, yo no es que no evite, no me lo cruzo. Sí, No es que yo lo evite, no me lo, o sea, Dios también te da, responde a las sí, oraciones de los justos, o sea, sí. y a veces responde de tal manera que la otra persona que era conflictiva se acerca y dice, "Oye, ¿sabes qué? Metí la pata, ¿no?" Porque también a mí me ha pasado eso, por Claro. ejemplo, de una persona que en cierto momento me decía hasta la muerte y después me dijo, oye, disculpa, ¿no? No entendía las cosas como las entiendo ahora. Yo le dije, no, pero ¿sabes qué? No te preocupes, le digo, olvídate, yo ya me había olvidado ya. Así, entonces, este es un caso personal, ¿no? Obviamente no estoy diciendo con quién me peleé de tal forma, ¿no? Porque no viene el caso, pero, pasaron años, y yo siempre en mi oración, oye, Dios también, dale entendimiento, cuídalo, ¿no? A esta No, persona. lógico, o sea, todas las circunstancias te da pie a hablar del Señor, Y ¿no? Dios, y De todas, Dios pone siempre, en su momento, las cosas en su ¿no? lugar, ¿no? Siempre, Eso por es eso digo, cierto. la oración, es un acto de amor también al prójimo, ¿no? Porque tú oras Ujú. también tú oras por los que amas y oras por los que no amas tanto, ¿no? Y Dios pone todo en su lugar. Sí, Mariela está que levanta virtualmente la mano. ¿Y cómo se hace levantando la Hola, mano? Hola, hola Mariela. hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. Bueno, muy Buenas noches, interesante la Mariela. pregunta, porque de todas maneras siempre hay esa posibilidad de que con la persona que uno esté lidiando puede ser de que te pida disculpas o también a veces no te piden disculpas. Entonces depende también porque, por ejemplo, puede ser una persona que conoce de Dios o también puede ser un hermano en Cristo, ¿no? Entonces, creo que las situaciones son diferentes. Ahora, el hecho está de que nosotros siempre vamos a tener que perdonar, porque es algo que nos envía Dios, ¿no? O sea, es un mandamiento. Y, y Claro. definitivamente uno, si se da la oportunidad, puede conversar con la persona. O sea, yo perdono, pero como dice el hermano Ramón, pero si esa persona de repente ya queda algunas dudas de que pueda nuevamente hacer algo en contra de ti. Entonces, pienso yo de que nosotros perdonamos, sin embargo, tratándose de una persona de que de repente no conoce de Dios, yo tendría de todas maneras que guardar cuidado, ¿no?
en el sentido de que, por ejemplo, en la palabra nos dice que nosotros seamos eh, prudentes como una serpiente o algo así, astutas como una serpiente, Mansos como pero seamos también, astutos. ¿cómo le dicen esto? Mansos como una paloma, ¿no? Ujú. Entonces también hay que ser prudentes, ¿no? Ajá, y justo uno de los frutos también es mansedumbre, y vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero está, ¿no? Ahora, me voy a adelantar un poco. ¿Por qué se dice fruto? ¿No? Y como les Porque tiene que comentaba, nacer, tiene que tiene producir. que, claro, y hay Tiene algo que que el germinar, texto, tiene que en el germinar. texto dice, sobre esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque no hay una ley que, por ejemplo, diga que las naranjas den naranjas y que las manzanas que el manzano dé manzanas y que el peral dé peras, ¿no? Esos son actos de naturaleza, o sea, naturalmente Claro. emanan, ¿no? Entonces, a un cristiano, ¿no? ¿No? Que es moral el espíritu, naturalmente debe, en principio, amar, ¿no? En principio, ¿no? Entonces, no, pero esta persona con la que vivo es un desgraciado, ámalo, con la prudencia del caso, con las medidas del caso, pero ama, ora por él, ¿no? Eh, si está en tus medidas, hasta vela por su seguridad y su bienestar. No, pero ¿qué me importa a mí si no he comido? Preocúpate, ten piedad. O sea, eso es lo que nos debe llevar naturalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa por lo general? Cuando alguien me cae mal, yo no le quiero pasar ni un vaso de agua, ¿no? O sea, oye, está enfermo. Ah, bien hecho, por malo, ¿no? No, o sea, esa es la naturaleza humana, la cual siempre está en conflicto con los frutos del espíritu, ¿no? Entonces, por eso que decía, siempre están combatiendo, ¿no? Nuestra naturaleza humana contra, ¿no? Los deseos y los frutos del espíritu, ¿no? Y eso debe suceder naturalmente, ¿no? O sea, no es una ley que me diga, oye, por si acaso hay una ley que dice que tienes que amar, tienes que ser bueno. No, eso emana de manera natural, ¿no? O debería emanar de manera natural. Eh, Pasamos al siguiente fruto, ¿no? Por decirlo así, al siguiente fruto, y es el gozo, ¿no? Gozo, que en griego es chara, ¿no? Se escribe chara, pues se dice cara, ¿no? Eh, Puede que a veces, ¿no? Se haya pasado por alto el concepto de gozo como un rasgo esencial de la madurez cristiana, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque inclusive en el Antiguo Testamento, el gozo era una característica prominente del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuánto más entonces su pueblo, ¿no? La iglesia experimentará gozo habiendo recibido la redención que se encuentra en Cristo, ¿no? ¿Qué entendemos por gozo? Entonces, gozo, o yara en griego, ¿no? Yara es un sustantivo que expresa la idea de alegría, placer o felicidad, ¿no? Otras tres palabras griegas prominentes que expresan sentimientos de alegría tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento son agaliasis, que quiere decir gozo y felicidad extremas, macarismos, que denota felicidad o bendición, e enforzure, que quiere decir gozo o alegría, ¿no? Ahora, el vocabulario hebreo de tales palabras expresan esas ideas o sentimientos. Si hay, ahorita he mencionado uno, dos, tres, cuatro palabras en griego. En hebreo hay muchas más que expresan este tipo de sentimientos, ¿no? Alegría, placer, felicidad, ¿no? Bendición, ¿no? Eh, ¿No? Alegría, ¿no? ¿No? Entonces, en hebreo hay muchísimas más, ¿no? Y es más, ¿no? Usan estas palabras que le he mencionado en la Septuaginta. ¿Y por qué menciono la Septuaginta? Porque es la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el gozo
debe ser una característica intrínseca del cristiano, ¿no? Como estamos diciendo, eso es una cosa que debe brotar de manera natural, que es el cristiano un ciudadano del reino de Dios, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, vamos a citar ejemplos aquí en las escrituras, cuando uno de los hermanos de Pablo en Roma estaba teniendo disputas sobre comidas limpias e inmundas y días santos especiales, ¿no? Le enseñó, ¿no? Pablo, que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 14:17. Ahora, más adelante, Pablo también le diría a los filipenses, enfatizando el gozo, ¿no? Les amonestó repetidamente a gozarse en el Señor y se refirió cariñosamente a ellos como su gozo y corona, ¿no? Si bien Pablo no usó una palabra específica para gozos, sus escritos a veces irrumpían en exultación, o sea, en alegría. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Al contemplar la naturaleza divina de Dios y su evangelio salvador, el apóstol exclamó, ¿no? En Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de esa sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto lo ponen las escrituras en signo de admiración, ¿no? Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? ¿No? A veces cuando uno lee las escrituras, no les ha pasado, no digo que siempre, ¿no? Pero de repente hay un pasaje que nos llena así ¿no? De gozo, de alegría, ¿no? Cuando sobre todo, cuando lee las promesas de Dios, ¿no? 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 Qué gozo hay en que hay un Dios que todo, que nos ama y que nos cuida, ¿no? Que nos cuida tanto, ¿no? Ahora, tal gozo en el Señor es la respuesta natural del Hijo de Dios que de corazón ha designado a Jesús como su Redentor y ha sido bendecido con el don del Espíritu Santo, ¿no? El cristiano puede mantener su gozo incluso en las peores circunstancias, ¿no? ¿No? El hecho de que un cristiano pase por, ¿no? Tribulación, ¿no? Por pruebas, no implica que pierde el gozo, ¿no? Al contrario, mantiene el gozo, ¿no? Incluso en los peores momentos. Este principio es ilustrado por Pablo y Silas, ¿no? En el segundo viaje misionero. ¿Ustedes saben qué pasó en el viaje con Pablo y Silas en el segundo viaje misionero? ¿Se acuerdan? ¿No? Eh, bueno, Pablo y Silas fueron golpeados con varas, ¿no? Y fueron llevados a prisión en Filipos, ¿no? En la prisión estaban sujetos de pies, ¿no? Los pies estaban sujetos a cepos, esos, ¿se acuerdan que son los cepos que son esos donde solo como una tablita que se cierra y solamente están, los pies están sujetos y las espaldas obviamente le dolían por la paliza que les habían dado, ¿no? Y estos señores, ¿no? Pablo y Silas, en la prisión cantaban himnos a Dios, ¿no? A la medianoche, ¿no? ¿Y dónde está lo que le acabo de contar? Está en Hechos 16, versículos 22 al 25, ¿no? A pesar de que el dolor físico era considerable, no les podía, ¿no? No había palos ni cárceles, ¿no? Ni nada que les expulsara el gozo de sus corazones, ¿no? Ya que ellos estaban fielmente dedicados a llevar a cabo el consejo de Jesucristo para cuyo propósito habían sido ellos divinamente llamados. Entonces Pablo y Silas sirven como ejemplos admirables para todos nosotros, ¿no? La firmeza llenaba el corazón de estos embajadores de Cristo y que fue sin duda la fuente de tal gozo, ¿no? Aun cuando estaban, ¿no? Sufriendo dolor y estando tristes, ¿no? ¿No? Estando en la cárcel, ¿no? Lo que ello implica, ¿no? Ahora, como muchos evangelistas han aprendido por experiencia que no hay mayor gozo que el de servir como instrumento humilde de Cristo en traer una sola alma preciosa para conocer la salvación por medio de Cristo. Es de hecho el gozo de Jesús mismo, ¿no?
En Hebreos 12:2 dice lo siguiente, quien por el gozo que le esperaba sufrió en la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios, ¿no? ¿No? El gozo que esperaba, ¿no? El gozo que, o sea, sufrió la cruz por la consecuencia que iba a haber después, ¿no? El gozo de poder llevar o poder ser el que cargue con todos nuestros pecados, ¿no? Creo que hasta ahí estamos bien, se entiende lo que es gozo, ¿no? Y que el gozo no debería perderse a pesar de las adversidades. Vamos a pasar al siguiente, Julio, ¿sí? hablamos de o sea, no lo has tomado, no has dicho así en exactitud, es gozo espiritual, ¿no? Pero, Que bien claro, es un es, gozo, se entiende que todos son frutos del espíritu. claro, por eso, pero, o Ujú, sea, como dice, el significado de gozo pusiste alegría, placer, prosperidad, pero como resultado de una acción para el Señor, puede ser, ¿no? ujú. O sea, pues, no, si leemos hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Y no acuérdate del himno, Dice, ¿no? Grande eh, gozo hay en mi alma hoy, no, por Jesús conmigo está, claro, ¿no? porque ya está Jesús contigo, o sea, Ah, ese ah, es el resultado de estar con Cristo. Y mm, también puede ser el resultado de una actitud, de una acción, ¿no? Por decir, a mí me ha tocado sentir gozo luego que he podido hablar con una vecina o un amigo en el camino o en el micro, ¿no? Que a veces, ¿no? Por decir, hace 2, 3 días, una vecina del barrio tiene su local acá por la Avenida La Molina y la vi leyendo una Biblia. Entonces, poco he hablado con ella, entonces me acerco, le digo, hola vecina, le digo, hola, me dice, ¿no? ¿Y qué lees? ¿Qué texto estás? Me dijo, estoy en Hebreos. Ah, ya, o sea, estás aprendiendo de la fe, ¿no? Y las personas de mucha fe, sí, y me dio pie a conversar un buen rato. Y no es la primera vez, sino en otras oportunidades también que he podido, o sea, sientes un gozo de cómo te has podido desenvolver ante una persona que de repente sabe más que tú o sabe menos que tú, pero has hablado del Señor con esa persona. O sea, ujú. a eso iba. Es el gozo que uno siente, es un gozo espiritual, ¿no? No es de Claro, no repente es un gozo, alegría. hoy me reencontré con un amigo que veo hace tiempo. No, claro, que nos No, da no, no. alegría, A eso, claro. pero Sí, acuérdate, o sea, justo el último ejemplo que cité. ¿Por qué diría el autor de Hebreos, porque no sabemos quién es el autor a ciencia cierta, que diría, quien por el gozo que le esperaba, ¿no? O sea, Jesús, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿no? mm, Es como lo que pasó con Esteban, ¿no? Esteban estaba a punto de morir, ¿no? Pero vio a Jesús de pie, ¿no? Esperándolo. Entonces, es como, ¿qué importa que me agarren a pedradas, ¿no? ¿Qué importa que mi vida está siendo sacrificada? Yo claro, tengo gozo porque voy a estar con Dios, ¿no? ¿No? Entonces, eh, o sea, nosotros sentimos gozo, ¿no? A pesar, ¿no? Por eso digo, a pesar de la adversidad, y no deberíamos perder ese gozo porque tenemos las promesas de Dios, ¿no? Y que son promesas ciertas, ¿no? O sea, no son promesas que puede prometer cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, ¿no? Que no, el ser humano se caracteriza por a veces no cumplir sus promesas, ¿no? Las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Y son, en cierta forma, las promesas de Dios son, como hemos visto en Hebreos, ¿no? Eh, Son tangibles, ¿no? Algunos ya, las podemos disfrutar de esas promesas, ¿no? ¿No? Por eso cuando en Hebreo dice, ¿no? Algunos ya han disfrutado de esas promesas, ¿no? Y a pesar de eso, cayeron, ¿no? Entonces, ese texto eh,
refuta mucho de lo que es lo que dice ciertas doctrinas, cierta, ¿no? Doctrina de predestinación y que es algo para siempre, no es algo para siempre, ¿no? O sea, tú estabas ahí gozando de las promesas de Dios, ¿no? Estabas bautizado en espíritu, pero, ¿no? Entonces, pero tú decidiste, ¿no? Tomaste una decisión incorrecta, ¿no? Pero sí, las promesas de Dios también las podemos sentir ahora, ¿no? Por eso podemos sentir la paz, ¿no? De Dios, podemos sentir el gozo sobrenatural, ¿no? Porque quien te ve de afuera y no es cristiano dice, por qué sonríes? ¿Por qué si la vida te trata mal, ¿no? Si todo te va mal, no tienes dinero, ¿cómo puedes estar con un corazón, ¿no? Con gozo, ¿no? Un corazón tranquilo, ¿no? Porque vivimos por fe, ¿no? Y Dios no nos desampara a pesar de todo. Cuando a veces creemos que ya estamos ya no llego, no lo hago, Dios nos sostiene de su mano, ¿no? Entonces, por eso estamos felices, ¿no? Porque Dios nos cuida y nos protege, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la acotación, Ramón, porque a pesar de que a veces es obvio, porque estamos hablando de fruto del Espíritu, siempre es bueno a veces recalcar qué tipo de gozo, ¿no? ¿No? ¿De qué estamos Sobre, hablando? sobre todo, porque a veces se confunde. Cuando una persona dice, bueno, yo soy feliz, dice yo también estoy gozosa, ¿no? Dice feliz. Entonces, porque Igual, a veces, pues hay muchas cosas que en el mundo nos pueden hacer felices, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones materiales, de Ujú. repente, la buena salud física. ¿Aló? No sé si me escuchan. Sí, sí, te escucho, María, te Sí, escucho. de repente, cuestiones, logros que uno tiene en la vida, ¿no? Pero eso trae una satisfacción temporal, ¿no? O sea, es algo temporal, que si bien es cierto te da alegría, te sientes bien, pero es temporal porque una vez que ya de repente tienes lo que consideras que es bueno para ti, pues esa alegría, por decir así, esa felicidad, pues de momento se va, ¿no? Ya Ujú, porque ya hay otros proyectos y hay otras cosas más por las cuales uno se va a enrumbar. Sin embargo, ese tipo de felicidad, pues es diferente de la del gozo, ¿no? Porque estamos hablando, como bien dices, algo que viene de, pues que tenemos una fe en Dios, una fe en Cristo, porque también sabemos, porque guardamos una esperanza. Porque si ujú, nuestra vida no tuviese esperanza, nosotros podríamos decir, bueno, estoy, bueno, pongamos, ¿no? Estoy en una situación muy difícil, pero aún si en esta situación difícil mi vida se fuera, ¿no es cierto? Se perdiera la vida, entonces yo tendría que pensar, ¿cuál es mi esperanza? Mi esperanza es Cristo y es una vida más allá de esta vida, ujú, ¿no? Y si sé que estoy obedeciendo a Dios, entonces puedo tener la esperanza de que cuando me vaya de aquí, pues voy a estar en un lugar donde pueda tener paz, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Y entonces esa esperanza es la que me da la paz ante las circunstancias, aún poniéndolo así, que podamos perder la vida, ¿no? Y esto es un ejemplo de repente que nos dejaron los primeros cristianos, ¿no? O sea, ujú, los cristianos que estuvieron en primer siglo cuando tuvieron que ser, pues ellos realmente sufrieron aflicción, tribulación, ¿no? Que lo describen también en Apocalipsis, ¿no? ujú, En ese tiempo donde había persecución, donde no podían hablar acerca de su fe, donde también había restricción económica, no podían tener un trabajo porque ya sabían que eran cristianos y todas esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, ellos seguían en la fe, porque iba más allá de todo eso, porque sabían de que ese sufrimiento no se comparaba, como dice la palabra, ¿no? A lo que viene después en el futuro, creyendo en Cristo, ¿no? Entonces, a ese gozo que hay, que tenemos, es por la esperanza que nosotros guardamos, porque si no tuviésemos esa esperanza, si Cristo no hubiese resucitado y nosotros no tuviéramos esa esperanza, realmente no podríamos de repente tener ese gozo que Dios nos dice, ¿no? Entonces, además también en Primera de Tesalonicenses, este,
capítulo 5 versículos 16 dice, estad siempre gozosos. Ujú. Es algo que también tenemos que cultivar, ¿no? Estar gozosos, porque a veces siempre nos faltan las dificultades, momentos nada gratos que podamos vivir, ¿no? Sea nosotros o nuestra familia o las personas cercanas a nosotros, pero sin embargo acá nos dice estar siempre gozosos. Entonces es algo que también tenemos que buscar, ¿no? Gracias. Ese himno que cantabas un ratito, ese himno me gusta mucho porque, y el coro de ese himno habla de, ustedes de repente no se han dado cuenta, pero habla de Esteban, ¿no? ¿No? Grande gozo, ¿no? Ando siempre muy feliz porque veo de Cristo la sonriente falsa, porque ustedes leen al final del texto, ¿no? Jesús está de pie esperándolo, ¿no? ¿No? Imagínense ustedes, ¿no? Ustedes que el último día de estos días que esté Cristo esperándonos, ¿no? O sea, como no sé, pues, ¿no? Es como cuando yo voy a recoger a mi hijo, ¿no? Del colegio, ¿no? Hijo, entonces, contento uno lo recibe, ¿no? Entonces, porque ya va a regresar a la casa, ¿no? Igualito, no estamos regresando a nuestra casa, ¿no? Es la morada, nosotros somos peregrinos en la tierra, estamos yendo a nuestra casa, y ese gozo, ¿no? De ser no indescriptible de lo que debe haber vivido, pues, en ese momento Esteban, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente fruto. Estamos recogiendo frutas hoy, hermanos. El siguiente fruto en el texto bíblico es la paz, ¿no? ¿No? Entonces, después de amor, después de gozo, viene paz, que en griego es un nombre de mujer, ¿no? Eirene, ¿no? O, ya español, castellanizado, Irene, ¿no? Entonces, el reino de Dios, tal como se profetizó en el Antiguo Testamento, se caracterizaría por la paz, ¿no? Entonces, las buenas nuevas, la paz y la salvación están entretejidas en el texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que dice así. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dicen a Sión, tu Dios reina, ¿no? Entonces Isaías se refirió al Mesías venidero como él, si leemos por ejemplo en Isaías 9:11, se refería al Mesías como el príncipe de paz, ¿no? ¿No? Isaías se refería así al Mesías, ¿no? Ahora, cuando Cristo nació, ¿no? Eh, los ángeles de Dios entregaron la alegre noticia junto a algunos, ¿no? A algunos pastores que estaban velando por sus rebaños por la noche, ¿no? Apareció, por ejemplo, un ejército celestial, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor, ¿no? A ver, un ratito que acá estoy viendo un error. Ujú. Ahora, el texto griego en ese pasaje ¿no? de Lucas, capítulo 2, ustedes siempre que quieren ver nacimiento, infancia de Jesús, tienen, o sea, la Navidad, ¿no? Pasaje de Navidad, tienen que ir a Lucas, ¿no? El texto griego dice literalmente entre hombres de buena voluntad, ¿no? En griego es en anthropois eudakias, ¿no? Para hombres de buena voluntad no había haber mayor gozo o paz, ¿no? Entonces, por medio de su muerte y resurrección, Jesús ofrecería reconciliación con Dios. Sin embargo, los hombres impíos solo podían responder a este gran regalo con resentimiento, rechazo y odio, ¿no? Estas diferentes reacciones para con Cristo sirven como contexto para su declaración. Lo que diría Cristo en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. ¿No? Cristo diría lo siguiente:
No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Total, no iba a ser príncipe de paz y ahora viene Cristo y nos dice esto, ¿no? Que no viene a traer paz a la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? ¿De qué paz estamos hablando? ¿No? Para los cristianos fieles, ¿no? Cristo trae una paz interna, ¿no? Cuando Jesús estaba preparando, mejor dicho, a sus discípulos para el hecho de que estaba a punto de abandonarlos y regresar al Padre, les aseguró que no estarían solos, ¿no? Dios les daría otro ayudante o consolador. También habló de la naturaleza de la paz que Él les daría, ¿no? Cristo diría, la paz les dejo y paz les doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Eso está en Juan, ¿no? En Juan 14:27. La paz que da Jesús entonces es una paz que se basa en confiar en Él y en su palabra, ¿no? Y ese es el reposo para el alma, ¿no? Ahora, Pedro le proclamó, ¿no? Vayamos un poco a Hechos, ¿no? A la familia de Cornelio, como Dios había enviado su palabra a los hijos de Israel, y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, ¿no? En Hechos, eso está, el episodio de la familia de Cornelio está en Hechos capítulo 10. Entonces les presentó el Evangelio a estos gentiles para que también pudieran tener la oportunidad de gozar de esta paz con Dios. Los que han creído en Cristo y se han unido con Él en el bautismo, ¿no? De nuevo, siempre regresamos a esta idea del bautismo, ¿no? Tienen paz con Dios y unos con otros, ¿no? Pablo también lo explicó en Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19. Efesios 2, 14 al... 19. Ok. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo, y nuestro hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, el concepto cristiano de paz es tan importante que influyó en las expresiones de las cartas de Pablo, ¿no? Paz es uno de los grandes saludos que podemos darnos unos a otros, ¿no? Entonces, después de hablar contra las obras de la carne, ¿no? Pablo pasó a hablar inmediatamente de los rasgos positivos de lo que los cristianos deben desarrollar en sus vidas, mediante, ¿no? Y aunque parezca obvio, vamos a recordarlo siempre, tenemos que recordarlo siempre hoy, este estudio, mediante la guía del Espíritu Santo. Si no hay la guía del Espíritu Santo, no hay frutos, ¿no? Entonces, después de mencionar las virtudes de amor, gozo y la paz, va a seguir con la lista, pero de nuevo recordemos qué es la paz, ¿no? O sea, o qué concepto debemos tener de esta paz, ¿no? La paz de Jesús se basa en confiar en Él y en su palabra, ¿no? En eso debe reposar nuestra alma, ¿no? Esa es la paz de Dios, ¿no?
Porque quizás, ¿no?, en estos tiempos de guerra, paz no vamos a encontrar, ¿no? Pero la paz de Dios proviene de confiar en Él y en su palabra, ¿no? Algo que queramos mencionar, anotar, comentar sobre la paz, ¿no? Vivimos en paz, ¿no? No, a veces no, ¿no? Con lo que manejamos a veces no tenemos mucha paz, ¿no? Salimos tranquilos de nuestra Porque casa y salimos, nos se malogran el menciona, día. Dime, Moniquita. sí, se menciona que la paz sobrepasa todo entendimiento, o sea, Ujú, no se entiende el hecho de tener paz en momentos difíciles, ¿no? Porque no ujú, es una paz así, simple, es una paz guiada por el espíritu, ¿no? O ujú, sea que definitivamente, no lo puedes entender a veces, ¿no? ujú. No es que tú no lo entiendas. O sea, entendemos que la paz radica, por eso digo, ahí está, por eso repetí lo último que dije. La paz de Dios consiste en confiar en Él y en su palabra, ¿no? Esos son los dos pilares de la paz de Dios, ¿no? Y nosotros lo entendemos. Pero hay un pasaje que yo siempre uso que es ¿no? ¿no? La predicación es locura para el no creer y tropezadero para el judío, ¿no? O sea, el que no es cristiano, dice, "¿Pero cómo puedes, igual que el gozo, ¿no? ¿Cómo puedes estar gozoso? ¿Cómo puedes estar tranquilo si te pasa todo esto que te pasa, ¿no? ¿No? Ajá. Es que no lo entienden, porque nosotros sí lo entendemos, ¿no? Entonces, los dos pilares, de nuevo, los dos pilares de la paz de Dios, ¿no?, que proviene de Dios, es confiar en Él y en su palabra, ¿no? Sobre eso reposamos nuestra alma, ¿no? O sea, por eso es que tenemos paz, ¿no? Si reposamos ahí nuestras cargas, nuestro peso ¿no?, de que confiamos en Dios y confiamos en su palabra, tendremos la paz, ¿no?, que proviene de Dios, ¿no? Obviamente, esto no sería posible sin la guía del Espíritu, ¿no? Siguiente, ya que llegamos hasta aquí, el siguiente fruto es la paciencia, ¿no? El fruto del Espíritu entonces también incluye la paciencia, que en griego es macrotumia, ¿no? La primera parte de esta palabra está compuesta, la palabra compuesta es macros, que puede referirse a un tiempo relativamente largo, o, ¿no?, también se usa para describir algo que está relativamente distante o lejos, ¿no? La segunda parte proviene de un sustantivo tumos, que varía en significado desde pasión o anhelo apasionado. Ah, quiero estornudar, pero no puedo. Ahí está. Anhelo apasionado hasta ira, furor e incluso rabia. Expresa entonces la palabra tumos un estado o temperamento mental. Cuando las dos palabras fueron originalmente unidas, tal vez dieron la sensación de ser tardos para la ira, ¿no? ¿No? Esta expresión de ser tardos para la ira podemos encontrarlas en el Septuaginta, porque acuérdense que para poder hacer la comparación en griego, ¿no?, tengo que ir a un texto que está escrito en griego, y en el Antiguo Testamento griego es la Septuaginta. Aparece en Éxodo 34:6 y Proverbios 19:11, ¿no? Con el tiempo, ¿no?, las palabras tendrían a tener diferentes tonos de significado. Hay un léxico de Bauer, que ya lo he mencionado alguna vez, que define macrotumia como tolerancia, paciencia o firmeza y resistencia, ¿no? La palabra entonces connota cierta capacidad de esperar mucho tiempo,
¿no? De perseverar cuando la espera es difícil y de poner a prueba la paciencia, ¿no? ¿No? La paciencia es poner a prueba la paciencia, ¿no? La paciencia es un fruto espiritual que a la vez agrada a Dios y bendice a los demás. También es un atributo del Espíritu Santo, de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo. Hay un verbo relacionado, que es macrotumeo en griego, que transmite la idea de ser de mente amplia o de temperamento amplio. Denota la capacidad de mantener un estado mental caracterizado por la calma y el autocontrol, incluso cuando se espera algo que involucra estrés o tensión. La tensión, ¿no? Sea una amenaza, un peligro o una profunda preocupación, pone a prueba nuestra paciencia, ¿no? Esta capacidad, ¿no? De ser pacientes. Entonces, la persona que posee macrotumia, o sea, paciencia, es dotada de la fuerza y estabilidad emocionales para soportar un grado más de lo ordinario, ¿no? Ahora, otros dos grupos de palabras para paciencia se encuentran en el Nuevo Testamento. Una es anoché o anoqué, ¿no? Con el concepto de paciencia y longanimidad. Solo aparece esta palabra, anoqué, dos veces en el Nuevo Testamento. En Romanos, las dos ocasiones aparecen en Romanos, en Romanos 2.4 y en 3.25. Ambas instancias de la palabra describen la naturaleza de Dios. Sin embargo, su forma verbal, que es anecó, ¿no? Ocurre 15 veces en el Nuevo Testamento, muchas de las cuales se refiere a cristianos. ¿Qué quiere decir de los cristianos? Que pueden soportar, ser pacientes con o tolerar, ¿no? Otro grupo de palabras, ¿no? Porque el griego es complicado Los ¿no? cristianos, tener ¿No? un gran éxito, ¿No? ¿no? Soportar, ¿no? ¿Cómo se refiere a paciencia? Que los cristianos, de nuevo, repito, soportar, ser pacientes Soporte. con, o sea, ser pacientes con algo o con alguien y o tolerar, ¿no? Esas tres acepciones, ¿sí? Tener Otro grupo, resistencia. claro, ¿no? Ahorita dice, ahora vamos a ver, otro grupo de palabras, ¿no? Incluye el sustantivo hupomoné, que compone de dos palabras griegas, la preposición hupo, que es bajo, debajo o abajo, y el verbo meno, que es residir o permanecer. Entonces la idea resultante de juntar estas dos palabras es de permanecer firmes bajo circunstancias difíciles, ¿no? El término evoca la imagen de la perseverancia, continuar sosteniéndose bajo presión cuando se soporta una carga pesada, como en la antigua figura, por ejemplo, que ustedes saben quién es Atlas, ¿no? De Mm, la cultura de la mitología perdón. griega, ¿no? El que cargaba el mundo, ¿no? Eso ponen, a veces lo ponían antes en los gimnasios, ¿no? Y está cargando el mundo, ¿no? Esa es la figura mitológica de Atlas, ¿no? Porque tenía el mundo sobre sus hombros, ¿no? Entonces, más o menos, fíjense, hagan memoria más o menos de esa figura de Atlas, ¿no? Que cargaba el enorme peso del mundo sobre sus hombros, ¿no? El verbo correspondiente, ¿no? De esta palabra hupomone, que es hupomeno, quiere decir mantenerse firme, aguantar, ¿no? Aguantar y soportar. Yo sé que lo que estoy diciendo no es, van a decir, pero ¿cómo Dios nos dice que debemos tolerar, aguantar, soportar? ¿Qué estamos hablando, no? ¿Sí? No es algo que naturalmente, ¿no? De buena gana queramos hacer nosotros, ¿no? Ya que, bueno, la paciencia cristiana, ¿no? La paciencia cristiana es motivada por el amor, ¿no? Y Paciencia de nuevo cristiana. regresamos al primer fruto, ¿no? ¿No? La paciencia cristiana es motivada por el amor y la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿No es? ¿no? Exterior Se de amor. basa en el modelo de Jesús, quien pacientemente sufrió la cruz y su oprobio por nosotros antes de ser exaltado a la derecha del trono de Dios.
¿no? Eso está en Hebreos 12:2. Ahora, el escritor de Hebreos amonestó a sus lectores diciendo, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen, ¿no? Pablo también ofreció una tranquilidad, ¿no? Con este texto, ¿no? En 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con él, ¿no? Yo sé que este es el fruto que menos les ha gustado, ¿no? Mantenerse firmes, aguantar, soportar, ¿no? Ser pacientes Pero, con algo o Julio, tolerar. Julio, Sí, Ramón. claro, claro, como dices tú, es lo que a veces menos nos gusta, pero es que parte de del crecer espiritualmente es esto, o sea, los frutos van a aparecer conforme te mantengas en la fe, ¿no? Crecer espiritualmente, todos estos frutos lo vas a adquirir, lo vas a experimentar en base a un crecimiento, ¿no? Por medio del espíritu, ¿no? Pero tiene que ver mucho con tu entrega, ¿no? O sea, si nos mantenemos alejados del quehacer diario en lo que respecta a la iglesia o en tu vida cotidiana de un evangelismo personal o una vida espiritualmente, o sea, cristiana a la luz del mundo, entonces los frutos van a aparecer, porque todos estos tienen que ser aplicados y si lo vas a aplicar es porque estás creciendo, ¿no? Ujú. Y ojo que sí, nos estamos dando cuenta que todos los frutos están enganchados uno con otro, Es ¿no? uno tras otro. Uno Sí, tras otro sí, están sí, enganchados, uno es consecuencia del otro, ¿no? así es. Y es por eso que el texto bíblico, ¿no? Ahora tiene sentido porque pone el fruto del Espíritu en singular, porque es como Ujú. si fuese Ah, un solo porque fruto con está diferentes, entrelazado, entrelazado, diferentes entrelazado. matices, ¿no? Pero es un solo fruto. O sea, no, para cuestiones del estudio decimos son frutos en plural, porque estamos disgregando cada uno, ¿no? Cada característica, pero en realidad es uno, ¿no? ¿No? Y como fruto es de manera, debería aflorar de manera natural, natural, ¿no? Por Ujú. eso es que se habla de así, ¿no? Entonces, el siguiente fruto, ¿no? Aunque está mal dicho que lo vamos a decir, pero como digo, para cuestiones del estudio vamos a separarlo como si fuese un fruto de independiente, es la benignidad, ¿no? Benignidad. Entonces, la benignidad, que en griego es crestotes, ¿no? Crestotes, que también puede definirse como rectitud, bondad, generosidad, ¿no? Este sustantivo aparece en el Nuevo Testamento solo 8 veces y todas están en cartas de Pablo, ¿no? 4 de ellas, o sea, de las 8 veces, 4 se refieren a la benignidad o bondad de Dios que ha abierto la puerta del arrepentimiento y salvación de la humanidad. Las otras 4 señalan un rasgo de carácter que todos los cristianos deben poseer en imitación de Dios, ¿no? Entonces, cretostés o benignidad, como dice el texto, y sus cognados. ¿Qué son cognados? Esta es una figura, cognados quiere decir que comparten una misma morfología. Y en griego se ve mucho esto. A ver, lo que hemos visto, por ejemplo, jupomoné, jupomomeno, o sea, son palabras que se escriben casi igual, morfológicamente casi son lo mismo, ¿no? Eso es un cognado, son cognados, ¿no? Que son palabras que comparten una misma morfología, ¿no? Entonces, cretostés y todos los cognados que existan, porque esta palabra en griego tiene muchas cretostés, cretostosis, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Sugieren, ¿no? Entonces ya sabemos que es un cognado, no olviden esa definición, ¿sí? O sea, todas las palabras que tienen una misma morfología, una misma raíz, ¿no? Como lo que hemos visto hace un ratito, ¿sí? Eh, entonces, de nuevo, recapitulemos. Cretostés y sus cognados sugieren una disposición apacible que es misericordiosa con los demás.
Ahora, por tener buenos corazones, los cristianos querrán, ¿no? Quieren los cristianos ser generosos y ayudar a los necesitados, ¿no? El cristiano entonces debe ser delicado y a la vez generoso en las relaciones fraternas, buscando ser útil, considerado, beneficioso, siempre de manera agradable e incluso con una sonrisa. ¿Sí? Ahora, no con una sonrisa falsa, no con una sonrisa ¿no? De verdad, ¿no? De verdad. ¿No? Aunque sea sí, no, qué bien me caes, pero no, 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 tiene que ser con una sonrisa sincera, ¿no? La benignidad, entonces, junto a la paciencia, está incluida en la definición del amor, ¿no? Igual, acá seguimos viendo que, que las características o los frutos están enganchados unos con otros, ¿no? Eh, por parte de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 13:4, escribió: revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿no? Pero ¿dónde está eso, Julio? En Colosenses 3:12, ¿sí? Este es cortito, no hay mucho que hablar de la benignidad, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a repetir un poco el concepto. Importante que hemos hablado aquí, que el cristiano, entonces, que es benigno, que tiene la bondad de Dios, debe ser delicado y generoso a la vez en las relaciones fraternas, buscando ser útil, considerado, beneficioso, siempre de manera agradable, incluso, como decía, con una sonrisa, ¿no? ¿Sí? El siguiente, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hemos hablado de benignidad, ahora viene la bondad, ¿no? ¿No? Benignidad en griego era que crestotes y bondades agatosune, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y para mí, de repente en castellano, bondad y benignidad es lo mismo, ¿no? ¿No? ¿O me equivoco yo? O sea, en nuestro diccionario mental, bondad y benignidad no son igual, ¿no? ¿No? Estoy siendo bondadoso, estoy siendo benigno, ¿no? Es casi lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? No es tan fácil de responder porque agatosune no aparece en la literatura clásica de Grecia, ¿no? O sea, no es algo que encontremos fuera de la Biblia, ¿no? O sea, no como otras palabras que sí tenemos referencia y podemos eh, tener una idea mayor de lo que quiere decir la palabra. Acá, agatsune, o bondad, como está traducido en nuestras Biblias, eh, no aparece en literatura clásica griega y se utiliza a menudo para establecer los significados de las palabras. Ahora, esta palabra agotosune, que traducido en las Biblias es bondad, aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Y todas, como la otra, aparecen en los escritos de Pablo, ¿no? Primero aparece aquí, en Gálatas, como parte del fruto del Espíritu. El apóstol observó que los hermanos de Roma estaban, en Romanos 15:14, llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros. En Efesios 5:9, bondad se nombra como fruto del Espíritu, otra vez. La oración de Pablo en 2 Tesalonicenses 11:1 fue que Dios considerara a los hermanos dignos de su llamamiento y cumpliera con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Ahora, si bien la palabra es rara en el Nuevo Testamento, como digo, solo aparece 4 veces, y es una palabra que no aparece en literatura clásica griega, agatosune o bondad se usa varias veces en la Septuaginta, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque va a traducir la palabra hebrea top y sus cognados. ¿Qué es un cognado? Que comparte esa top y todos sus derivados de top, ¿no? De la palabra hebrea top, ¿no? Morfológicamente hablado, ¿no? Estos términos se refieren a lo que es bueno, agradable o deseable, ¿no? El adjetivo relacionado, ágatos, que es bueno, se produce con frecuencia tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta. Ahora, en un intento de explicar
la cualidad única de la bondad, ¿no? Igual, hay como el Lightfoot, que es uno que hace como un diccionario bíblico, dice que Cretostés es una disposición amable, mientras que, ¿no? Cretostés que era benignidad, ¿no? Mientras que agatosune, que es bondad, es un principio enérgico. Explicado en otras palabras, benignidad es una cualidad interna y benévola que desea lo que es bueno para el prójimo, ¿no? Mientras que bondad es la expresión externa de lo que en última instancia se debe hacer por el bien del prójimo, sea esto, sea que me parezca bueno o no, ¿no? O sea, es como decir la exteriorización de la benignidad, ¿no? Es la bondad, ¿no? Ahora, si bien se puede cuestionar esto, si, fue bien ilustrada por otro teólogo, quien dijo, un hombre podría mostrar su agatosune, o sea, su bondad, su celo por la bondad y la verdad, en reprender, corregir y castigar. En otras palabras, si contrastamos esto con lo que ya hemos leído de Pablo, por ejemplo, lo que hemos leído en Romanos, ¿no? El ejemplo de Romanos, cuando alguien reprende, cuando alguien corrige en el amor de Dios, obviamente, ¿no? Eh, eh, ¿No? Enseña, ¿no? Es una expresión de bondad, ¿no? Así esta expresión pareciera, para quien, de repente, que reciba una amonestación, ¿no? ¿No? A la luz de la palabra recibe una amonestación, quien la recibe quizás no lo sienta como un acto de bondad, ¿no? Pero es un acto de bondad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, la bondad es la parte activa de la benignidad, ¿no? O sea, ahora, un acto de bondad en la Biblia, y es un ejemplo un poco extremo para que ustedes también entiendan lo que acabo de decir. Jesús expulsando a los mercaderes del templo, ¿no? El pasaje que nosotros leemos en Mateo en 21, 12 al 13, ¿no? ¿No? Y su posterior denuncia de los escribas y fariseos, ¿no? Todo lo que ellos dicen de los escribas, como lo que Jesús dice, ¿no? ¿No? De los escribas y los fariseos en Mateo 23, ¿no? Estos son actos de indignación justa, ¿no? Pero no se describen como cretostés, o sea, como benignos, ¿no? Se describen, en lugar de eso, esa virtud fue mostrada en el cariñoso recibimiento, o sea, la benignidad fue demostrada en el cariñoso recibimiento por parte de Jesús de la mujer penitente, por ejemplo. Eh, entonces, no permitimos de ninguna manera que la bondad, ¿no? La bondad, por ejemplo, no tiene una agudeza ni aspereza en ella, ni una indignación justa contra el pecado, ni la disposición a castigarlo. La bondad la determina en última instancia únicamente lo que Dios considera bueno, ¿no? ¿Sí? O sea, si es bueno ante los ojos de Dios, es un acto de bondad. Así, para el ser humano, pueda que no le parezca un acto bondadoso, ¿no? Porque ustedes van a decir, pero oye, pero ¿cómo se sacó Jesús el cinto y botó a los mercaderes, ¿no? Le metió látigo. De repente, para los ojos humanos, si no analizamos bien la figura, nosotros sabemos por qué lo hizo Jesús, ¿no? Entendemos, ¿no? En el contexto en que lo hizo. Eh, pero para ellos o para un no creyente lee ese texto y eso es un hombre violento. Es más, yo recuerdo haber visto algún video, a veces veo cosas de judaísmo y decía, mira, ¿no? Un judío verdadero, uno que dice creyente, que ama a Dios, no haría eso porque está afrentando al templo, ¿no? ¿No? Bueno, en su manera de entender las escrituras, ¿no? Bueno, siendo judío, ¿no? Pero ante los ojos de Dios eso estaba bien o estaba mal, ¿no? Estaba bien, ¿no? Julio,
Sí, Te leo un ratito. O sea, bueno y bondad, acá hay dos palabras que dentro las expresan con un mismo concepto, ¿no? O sea, es experiencia concreta de lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de los que son suyos. ujú, Dios es bueno y hace cosas buenas. O sea, la actitud, la acción, ¿no? correcto. Ujú, Después tenemos a las personas que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, se le llama persona buena. Los cristianos han sido salvados para hacer cosas buenas, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Por ujú. eso, bueno, bondad es lo mismo, sino que es la práctica, Claro, ¿no? como Es la decía, práctica. la benevolencia Ujú, es, o sea, la bondad es la exteriorización de la sí, benevolencia, ¿no? claro, En es la otras práctica. palabras, la bondad es hacer, ¿no? O sea, es el actor, o sea, cosas buenas que son buenas, ¿no? Cosas buenas, ¿no? Que no son buenas por nosotros, o sea, bajo nuestros No, estándares, son buenas delante de los ojos de Dios, sí, sí, así es. ¿no? Por Ujú, eso digo, a veces hay cosas que hacemos o se hacen, ¿no? En las escrituras que son actos de bondad, ¿no? Por eso digo, Jesús botó a los mercaderes del templo, es un acto de bondad, pero yo podría apostar que la gran mayoría de ustedes no lo entendió como un acto de bondad, no. porque es un, Es que ¿no? ¿No? teníamos otro concepto cuando lo vimos o lo leímos hace muchos años teníamos otra idea, ¿no? El por qué. O sea, a veces se califica la actitud de la persona, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? ¿Por qué es Ujú. así, no? Y se te viene a la mente pues infinidad de cosas, ¿no? Pero si vas a estudiar y vas a investigar y averiguar, sabes por qué lo hizo, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, igual, cuando reprendemos un hermano, ¿no? De repente este hermano, ¿no? No lo toma como un acto bueno, ¿no? Oye, me están, Es como cuando uno era chico y lo reprendía el papá, ¿no? ¿no? Dice, oye, che, mi papá me castigó, mi papá me reprendió, ¿no? Me llamó la atención, ¿no? Y uno estaba molesto, estaba dependiendo, pero, ¿no? Si sabía que estaba mal, pues, estabas arrepentido, ¿no? Pero por lo general uno se molestaba, ¿no? Che, que no voy a poder salir, o estaba castigado, ¿no? Tú lo veías como algo malo, ¿no? Pero es un acto de bondad, ¿no? O sea, te estoy corrigiendo, te estoy llamando la atención para que pienses, ¿no? Para que recapacites, ¿no? Es exactamente la misma figura, ¿no? ¿No? Es la actualización de la benignidad en el hacer cosas que son buenas delante de los ojos de Dios. Ahí está, ¿no? Porque en realidad, si... Porque benignidad y bondad en el castellano prácticamente son sinónimos, pero en griego no. De ahí viene el problema, por eso es que dice, pero ¿por qué pone benignidad y bondad separados, ¿no? Entonces, vayamos al siguiente, y creo que va a ser el último de esta noche, la fe. Vamos a hablar de la fe. Como diría Coto Guadalupe, la fe es lo más hermoso de la vida. Fe en griego es pistis, ¿no? Y viene a continuación entre los frutos del espíritu, ¿no? Seguimos con la lista. Y su uso más común en el Nuevo Testamento, en su uso más común en el Nuevo Testamento, el significado de esta palabra es simplemente creencia o confianza. Sin embargo, en muchos casos ocurre con el sentido de aquello que evoca confianza, es decir, confiabilidad, fidelidad, ¿no? Y ojo con esta última sección, fidelidad, ¿no? Este significado ha sido influenciado por la Septuaginta, que utiliza pistis para traducir la palabra hebrea muná, ¿no? En este caso, en Salmos, por ejemplo, en Salmos 36:5 dice, tu fidelidad se extiende hasta las nubes, ¿no? Sí, eso es lo que dice el Salmo 36 acerca de Dios, ¿no? De manera similar, en Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite, ¿no? ¿No? Y usado en este caso, porque es la que más se parecía al texto griego, la Biblia de las Américas, ¿no? Esta traducción en específico es de la Biblia de las Américas, ¿sí?
Y le he puesto las anotaciones, no hay problema, no se vayan a preocupar de, de recordar que esto es de la Biblia de las Américas, ¿sí? El Salmo 36:5, junto con muchos otros pasajes, enfatiza que siempre podemos depender de Dios. Que, por ejemplo, en Tito 2:1, que no, uno de los atributos de Dios es que no miente, ¿no? Su palabra es totalmente entonces confiable. Podemos contar con todo lo que Él ha dicho. Dios entonces detesta la mentira, pero se deleita en aquellos que son devotos de la verdad y cuyas palabras son dignas de confianza. En Proverbios 12:22, a todos los mentirosos se les advierte de que están bajo cierto e inevitable juicio a menos de que se arrepientan, mientras que aquellos que son honestos y fieles podrían consolarse en el hecho de que Dios sonríe sobre ellos con agrado. Entonces la palabra pistis tiene una amplia gama de significados, ¿no? No solamente es fe, ¿no? Como les decía. Como se ve en los léxicos griegos y en algunas versiones de las escrituras. Hay otras acepciones que, aparte de las que ya les dije, incluyen fe, convicción, confianza, fidelidad, o un conjunto de creencias o de fe o creencias sobre el Evangelio, doctrina, prueba, seguridad, lealtad, promesa de fidelidad, ¿no? ¿No? A pesar de los muchos posibles significados, el único que encaja en el contexto de la lista de virtudes de Pablo de 5 en este versículo es de fidelidad, ¿no? Piscis entonces ha de entenderse como un aspecto moral o ético del carácter del cristiano. Es parte de su carácter porque es aquel que al darse a sí mismo en fe y obediencia a Dios, es bendecido con el espíritu de santidad que Dios ha prometido al creyente, ¿no? Acuérdense el pasaje de Hechos 2:38, ¿no? Recibimos, ¿no? Bautícese en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, ¿no? ¿No? A ver. Entonces, como todas las otras palabras o frutos mencionados, la fidelidad es un atributo dado por Dios del Espíritu Santo, ¿no? Como una virtud, pistis entonces se asocia a menudo con otras palabras de naturaleza similar, como ágape. ¿Qué es ágape? Amor, ¿no? Entonces el amor es como el fruto y va saliendo ramitas que son las demás, los demás atributos del fruto del espíritu, ¿no? Hasta aquí lo dejamos, vamos, son cerca de las 9 de la noche, vamos a igual Dos cerramos, horas casi 2 horas. Nos faltarían Hemos dos aceptado, todavía, nos faltan oye, dos, dime. hemos aceptado porque es el primer día. Mucho, muy largo, me he extendido mucho. No, está bien. No, Qué prometo bueno. que la otra más cortita. Porque vamos a hacer dos ¿Cuál? nomás. La siguiente va a ser dos nomás, pero son dos que hay que hablar. Que siguen la siguiente semana, Dios mediante, mansedumbre y templanza, ¿no? Algo que agregar, hermanos, de hasta aquí. Hasta aquí. Buenas noches. Todo quedó claro entonces, hermanos. Qué bueno que hayamos Sí. podido, qué bueno que hayamos podido regresar a los estudios. Ya me siento no tan inútil. No, nadie es inútil, hermano. Ah, Menos hay que ser obreros eficientes, dice, ¿no? Entonces, obreros eficientes. a pesar de las dificultades, hay que nunca perder el gozo, ¿no? Y la paz, ¿no? El gozo y la paz. No hay que perderlas, nunca. Bueno, hermanos, que tengan una buena noche. Este, Gracias, Julio. y nada, Dios mediante nos vemos el siguiente miércoles. O igual, siempre cualquier cosa que quieran comentar, acordarse. El domingo estoy por ahí, dando vueltas. Si no estoy en el salón, estoy persiguiendo a mi hijo. Ahí me pueden preguntar cosas. Bueno, hermano, descansen, Ok. que tengan buena noche. Gracias. Gracias, Gracias, hermano. hermanito. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas A noches, todos. Lindo hermano. sueño. Nos vemos. Noche. Buenas Cuídense. noches. De sueños. Saludos.
Chao, chao. Hoy ahora a la noche paso el estudio eh, por Ok, YouTube. Por gracias. YouTube. Gracias, nos vemos. Hasta luego.